Ramsés, el templo de millones de años, de Christian Jack. ...53... Ramsés, Serramanna, Setaú y una decena de infantes aguerridos siguieron al elefante, que cruzó una llanura estrecha y desértica. Luego tomó un sendero bordeado de espinos que subía hacia una meseta en la que había crecido una acacia más que centenaria. El elefante se inmovilizó. Ramsés lo alcanzó. Con la mirada en la misma dirección que la del coloso, descubrió el más sublime de los paisajes. El grandioso espolón rocoso, punto de referencia para la navegación, dominaba una amplia curva del Nilo. Él, el esposo de Egipto, contemplaba el misterio de la corriente creadora, el río divino en toda su majestad. Sobre las rocas, inscripciones jeroglíficas recordaban que el lugar estaba puesto bajo la protección de la diosa Hathor, soberana de las estrellas y de los navegantes que gustosos hacían un alto en ese lugar. Con su pata derecha el elefante hizo rodar un bloque de arenisca que se precipitó a lo largo del acantilado y cayó en un montón de arena ocre entre dos promontorios. Al norte la cadena montañosa era vertical y descendía casi hasta el agua. Al sur se separaba de ella y dejaba despejada una amplia explanada que se abría hacia el este. Un jovencito había atracado y dormía en su barca, hecha con un tronco de palmera vaciado. «Id a buscarlo», ordenó el rey a 2 soldados. Cuando los vio llegar, el nubio echó a correr. Creyó escapar, pero su pie tropezó con una roca que apenas sobresalía de la arena y quedó tendido a orillas del Nilo. Los egipcios le retorcieron los brazos y lo condujeron ante el rey. El fugitivo movía los ojos aterrado, temiendo que le cortaran la nariz. «No soy un ladrón. Esta barca me pertenece, lo juro, y...» «Responde a mi pregunta», dijo Ramsés, «y serás libre. ¿Cuál es el nombre de este lugar?» «Abu Simbel». «Puedes irte». El muchacho corrió hacia la embarcación y remó con las manos tan deprisa como podía. «Vámonos de aquí», recomendó Serramanna. «El lugar no me parece seguro». «No he observado la menor traza de serpiente», objetó Setaú. «Extraño. ¿La divina Hathor las espanta?» «No me sigáis», exigió el rey. Serramanna se adelantó. «Majestad, ¿tengo que repetirlo? ¿Vuestra seguridad?» Ramsés inició el descenso hacia el río. Setaú retuvo al sardo. «Más vale que obedezcas». Serramanna se inclinó refunfuñando. El rey, solo en ese lugar perdido en un país hostil. En caso de peligro, a pesar de las órdenes, el sardo se prometió intervenir. Cuando llegó al borde del río, Ramsés se volvió hacia el acantilado de arenisca. ¿Sería aquí en el corazón de Nubia? Aunque ésta aún lo ignorara. A Ramsés le tocaba hacer de Abu Simbel una maravilla que desafiaría el tiempo y sellaría la paz entre Egipto y Nubia. El faraón meditó varias horas en Abu Simbel, impregnándose de la pureza del cielo, del centelleo del Nilo y del poder de la roca. Aquí sería construido el mayor santuario de la provincia. Reuniría las energías divinas y difundiría un haz protector tan intenso que el ruido de las armas desaparecería. Ramsés observó el sol. Sus rayos no se contentaban con golpear el acantilado, penetraban en el interior de la roca, iluminándola desde el interior. Cuando los arquitectos trabajaran en el lugar, deberían preservar ese milagro. Cuando el rey regresó a lo alto del acantilado, Serramanna, al límite de sus nervios, estuvo a punto de entregarle su dimisión. Pero la placidez del elefante lo disuadió de ello. No se mostraría menos paciente que un animal, por grande que fuera. «Regresamos a Egipto», declaró el rey. Tras haberse purificado la boca con natrón, Chenar se puso en manos de un barbero de gran suavidad, que también sabía depilarlo sin arrancarle un solo grito de dolor. El hermano mayor de Ramsés apreciaba mucho la fricción con aceites perfumados, especialmente en el cráneo, antes de ponerse la peluca.
Estas pequeñas alegrías hacían la existencia liviana y lo tranquilizaban sobre su prestancia. Aunque fuera menos hermoso y menos atlético que Ramsés, rivalizaría en elegancia. En la clepsidra de agua, un objeto costoso, comprobó que se acercaba la hora de la cita. Su silla de manos, cómoda y espaciosa, era la más bella de Memphis. Solo la superaba la del faraón, la que un día él ocuparía. Hizo que lo llevaran al borde del gran canal que permitía a las pesadas barcazas alcanzar el puerto principal de Memphis y descargar sus mercancías. Sentado bajo un sauce, el mago Ofir tomaba el fresco. Chenar se apoyó en el tronco del árbol y miró pasar un barco de pesca. ¿Habéis progresado, Ofir? Moisés es un hombre excepcional dotado de un carácter difícil de domar. Dicho de otra manera, habéis fracasado. No lo creo. Las impresiones no me bastan, Ofir, necesito hechos. El camino que lleva al éxito es a menudo largo y sinuoso. Ahorradme vuestra filosofía. ¿Habéis triunfado, sí o no? Moisés no ha rechazado mis propuestas. ¿No es un resultado apreciable? Interesante, lo admito. ¿Ha aceptado la validez de vuestros proyectos? El pensamiento de Akenatón le es familiar. Sabe que ha contribuido a fomentar la fe de los hebreos y que nuestra colaboración podría ser fructuosa. Y su popularidad entre sus compatriotas, cada vez mayor. Moisés tiene la naturaleza de un verdadero jefe. Se impondría sin dificultades a los diversos clanes. Cuando la construcción de Pi-Ramsés esté acabada, mostrará su verdadera fuerza. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar todavía? Algunos meses. Moisés ha dado tal impulso a los ladrilleros que estos han mantenido un ritmo de trabajo extraordinario. ¿Maldita capital? Gracias a ella, el renombre de Ramsés traspasará la frontera del norte. ¿Dónde se encuentra el faraón? En Nubia. Una región peligrosa. No sueñes, Ofir. Los mensajeros reales han hecho llegar excelentes noticias. Ramsés incluso ha realizado un nuevo milagro, descubriendo una capa de agua en el desierto, y su ejército ha creado una zona agrícola. El faraón traerá el oro robado y lo ofrecerá a los templos. Una expedición exitosa y una victoria ejemplar. Moisés no ignora que deberá enfrentarse con Ramsés, su mejor amigo. La creencia en el Dios único será más fuerte. El conflicto es inevitable. Cuando se desencadene deberemos apoyar a Moisés. Ese será vuestro papel, Ofir. Comprenderéis que me es imposible actuar en primera línea. Será menester que me ayudéis. ¿Cuáles son vuestras necesidades? Una residencia en Memphis, sirvientes, facilidades de circulación para mis partidarios. Concedido, a condición de que me entreguéis informes regulares sobre vuestras actividades. Es el menor de mis deberes. ¿Cuándo regresáis a Pi-Ramsés? Mañana mismo. Hablaré con Moisés y le aseguraré que nuestros partidarios aumentan sin cesar. No os preocupéis más por vuestras condiciones de vida y dedicaos únicamente a convencer a Moisés de que debe luchar contra la tiranía de Ramsés para conseguir la afirmación de su fe. El ladrillero Abner canturreaba. En menos de un mes el primer cuartel de Pi-Ramsés estaría terminado. Los primeros infantes transferidos de Memphis vivirían en él. Los locales eran espaciosos y bien aireados, los acabados notables. Gracias a Moisés, que había reconocido sus méritos, Abner dirigía un pequeño equipo de 10 ladrilleros experimentados y trabajadores. El chantaje ejercido por Sari solo era un mal recuerdo. Abner se instalaría en la nueva capital con su familia y sería el encargado del mantenimiento de los edificios públicos. Una existencia feliz se abría ante él. Esa noche el hebreo iba a degustar una perca del Nilo con sus compañeros y a jugar el juego de la serpiente, esperando que sus peones avanzarían regularmente por las casillas, sin caer en las múltiples trampas inscritas en el cuerpo del reptil. El ganador era el que llegaba primero al final del recorrido, y Abner sentía que la suerte le sonreía. Pi-Ramsés empezaba a animarse. Poco a poco la inmensa obra se transformaba en una ciudad cuyo corazón no tardaría en latir.
Ya se pensaba en el grandioso momento de la inauguración, cuando el faraón diera vida a su capital. En el juego del azar, Abner había tenido el privilegio de servir al ideal de un gran rey y de conocer a Moisés. ¿Cómo estás, Abner? Sari llevaba una túnica libia con anchas franjas verticales, amarillas y negras, ajustada a la cintura, con un cinturón de cuero verde. Su rostro estaba cada vez más demacrado. ¿Qué quieres? Tener noticias de tu salud. Sigue tu camino. ¿Te vuelves insolente? ¿Ignoras que he obtenido un ascenso? Ya no estoy bajo tus órdenes. El pequeño Abner se pavonea como un gallo. Vamos, vamos, no te pongas nervioso. Tengo prisa. ¿Hay algo más urgente que satisfacer a tu viejo amigo Sari? Abner ocultaba mal su miedo. Sari se divertía con ello. El pequeño Abner es un hombre razonable, ¿no? Desea tener una buena vida en Pi Ramsés, pero sabe que las cosas buenas tienen un precio. Y ese precio lo fijo yo. Lárgate. Solo eres un insecto hebreo y los insectos no protestan cuando se los aplasta. Exijo la mitad de tus ganancias y de tus primas. Cuando la ciudad esté terminada, te presentarás voluntario para convertirte en mi sirviente. Tener un criado hebreo me encantará. En mi casa no te aburrirás. Tienes mucha suerte, pequeño Abner. Si no me hubiera fijado en ti, solo habría sido un gusano. Me niego. No digas tonterías y obedece. Sari se alejó. Abner se puso en cuclillas, las nalgas sobre los talones, hundido. Esta vez era demasiado. Hablaría con Moisés. 54. Nefertari, la de la belleza sin par, semejante al lucero de la mañana que aparece al inicio de un año feliz, cuyos dedos acarician como lotos. Nefertari luminosa, cuyos cabellos perfumados y sueltos eran una trampa en la que uno gustaba abandonarse. Amarla era renacer. Ramsés le masajeó suavemente los pies. Luego le besó las piernas y dejó que sus manos recorrieran su cuerpo flexible, dorado por el sol. Ella era el jardín en el que crecían las flores más raras, el estanque de agua fresca, el lejano país de los árboles de incienso. Cuando se unían, su deseo tenía la potencia de la corriente torrentosa de la crecida y la ternura de una melodía de oboe en la paz del ocaso. Bajo el follaje verde de un sicomoro, Nefertari y Ramsés se habían ofrecido el uno al otro después del regreso del rey, que había apartado a sus allegados y a sus consejeros para recuperar a su esposa. La sombra refrescante del gran árbol, sus hojas turquesa y sus higos reventones, tan rojos como el jaspe, formaban uno de los tesoros del palacio de Tebas, en el que la pareja había logrado aislarse. ¡Qué interminable viaje! ¿Y nuestra hija? Ka y Meritamón se llevan a las 1000 maravillas. Tu hijo encuentra a su hermanita muy bonita y poco ruidosa, pero ya quiere enseñarle a leer. Su ayo ha tenido que calmar sus ardores. Ramsés estrechó a la reina entre sus brazos. Él se ha equivocado. ¿Por qué apagar el fuego de un ser? Nefertari no tuvo tiempo de protestar, pues los labios del rey se posaron en los suyos. Bajo el efecto del viento del norte, las ramas del sicomoro se inclinaron respetuosas y cómplices. El segundo día del cuarto mes de la estación de la crecida, en el tercer año del reinado de Ramsés, Baquén, manejando un largo bastón, precedió a la pareja real para mostrarles el templo de Luxor, cuyos trabajos estaban terminados. Una procesión que salió de Karnak les había seguido y tomado la avenida de las Esfinges que unía los dos templos. La nueva fachada de Luxor los dejó asombrados. Los obeliscos, los colosos reales y la masa a la vez poderosa y elegante del pilón formaban un conjunto perfecto, digno de los más grandes constructores del pasado. Los obeliscos dispersaban las energías negativas y atraían los poderes celestes hacia el templo, que elegían como domicilio para alimentar el Ka que producía. En su base, cinocéfalos, los grandes monos en los que se encarnaba la inteligencia del dios Tut, celebraban el nacimiento de la luz que favorecían, cada alba, emitiendo los sonidos de la primera mañana.
Todos los elementos del jeroglífico al coloso concurrían a la resurrección diaria del sol, que dominaba entre las dos torres del pilón, encima de la puerta central. Ramsés y Nefertari la cruzaron y penetraron en un gran patio a cielo abierto, cuyos muros estaban rodeados de columnas macizas, expresión de la potencia del Ka. Entre ellas, unos colosos de pie con la efigie del rey expresaban su fuerza inagotable. Tiernamente apretada contra la pierna del gigante, la reina Nefertari, a la vez frágil e inquebrantable. Nebú, el gran sacerdote de Karnak, se adelantó hacia la pareja real, llevando el compás de la lenta marcha con el bastón dorado. El viejo se inclinó. Majestad, he aquí el templo del Ka. Aquí se creará en cada instante la energía de vuestro reinado. La fiesta de inauguración de Luxor reunió a toda la población de Tebas y de su región, del más humilde al más rico. Durante 10 días se cantaría y se bailaría en las calles, y las tabernas y mesones al aire libre no se vaciarían nunca. Por la gracia del faraón, la cerveza dulce sería gratuita y regocijaría las barrigas. El rey y la reina presidieron un banquete que hizo época en los anales. Ramsés proclamó que el templo del Ka estaba terminado y que ningún elemento arquitectónico le sería añadido en el futuro. Quedaban por elegir los temas y figuraciones simbólicas en relación con el reinado, que adornarían la fachada del pilón y los muros del gran patio. Todos estimaron sabia la voluntad del monarca de diferir su decisión y de tomarla de acuerdo con los ritualistas de la Casa de Vida. Ramsés apreció la actitud de Baquén, el cuarto profeta de Amón. Olvidando hablar de sus propios méritos, alabó los de los arquitectos que habían construido Luxor de acuerdo con la ley de la armonía. Al final de los festejos, el rey entregó al gran sacerdote de Amón el oro de Nubia, cuya extracción y transporte serían en adelante puestos bajo estricta vigilancia. Antes de partir hacia el norte, la pareja real se dirigió al lugar del Rameseum. También allí Baquén había mantenido sus compromisos. Niveladores, peones y canteros estaban manos a la obra. El templo de millones de años empezaba a surgir del desierto. Apresúrate, Baquén, que los cimientos estén terminados lo antes posible. El equipo de Luxor estará aquí desde mañana. Así dispondré de efectivos numerosos y cualificados. Ramsés comprobó que su plan había sido seguido al pie de la letra. Ya imaginaba las capillas, la gran sala de columnas, las mesas de ofrendas, el laboratorio, la biblioteca. Millones de años correrían por las venas de piedra del edificio. El rey recorrió el área sagrada con Nefertari y le describió su sueño, como si ya tocara las paredes esculpidas y las columnas de jeroglíficos. El Rameseum será tu gran obra. Quizá. ¿Por qué dudas de ello? Porque quiero cubrir Egipto de santuarios, dar a las divinidades 1001 lugares de culto para que el país entero sea regado con su energía y la tierra se parezca al cielo. ¿Qué templo superará al de millones de años? En Nubia he descubierto un lugar extraordinario, hacia el que me ha conducido un elefante. ¿Cómo se llama? Abu Simbel. Está puesto bajo la protección de la diosa Hathor y sirve de parada a los marineros. El Nilo alcanza allí el apogeo de su belleza. El agua se une a la roca, los acantilados de arenisca parecen esperar que hagan nacer el templo que llevan dentro. ¿Comenzar una obra en una región tan lejana no presenta dificultades insuperables? Insuperables en apariencia. Ninguno de tus predecesores ha intentado la aventura. Es verdad, pero triunfaré. Desde que contemplé a Abu Simbel no dejo de pensar en ello. Ese elefante era un mensajero del invisible. Su nombre jeroglífico Abu no es el mismo que el del lugar y no significa comienzo, inicio. Abu, A-B-U. El nuevo comienzo de Egipto, el inicio de su territorio, debe situarse allá, en el corazón de Nubia, en Abu Simbel. No existe ningún otro medio para pacificar esa provincia y hacerla feliz. ¿No es una empresa insensata? Por supuesto que sí. ¿Pero no es la expresión del Ka? El fuego que me anima se convierte en piedra de eternidad. Luxor, Pi-Ramsés, Abu Simbel son mi deseo y mi pensamiento. Si me contentara con gestionar los asuntos corrientes, traicionaría mi función.
Mi cabeza se posa sobre tu hombro y conozco el descanso de una mujer amada. Pero tú también puedes descansar sobre mí como un coloso sobre su zócalo. ¿Apruebas el proyecto de Abu Simbel? Debes madurarlo, dejarlo crecer en ti hasta que su visión sea fulgurante e imperiosa. Luego actúa. En el interior del recinto del templo de millones de años, Ramsés y Nefertari se sintieron animados por una fuerza extraña que los hacía invulnerables. Talleres, almacenes y cuarteles estaban dispuestos para su uso. Las vías principales de la capital comunicaban los distintos barrios de viviendas y terminaban en los templos mayores, todavía en construcción, pero cuyas partes centrales ya podían albergar los ritos esenciales. La tarea de los ladrilleros se acababa y estos eran sustituidos por jardineros y pintores. Por no hablar de los decoradores especializados que darían a Pi Ramsés un aspecto seductor. Subsistía una inquietud. ¿Le gustaría a Ramsés? Moisés subió al techo del palacio y contempló la ciudad. También él, como el faraón, había logrado un milagro. La labor de los hombres y la rigurosa organización del trabajo no habían sido suficientes. Debieron recurrir al entusiasmo, esa cualidad que no era de naturaleza humana, sino que procedía del amor de Dios por su creación. ¿Cómo le hubiera gustado a Moisés poder ofrecerle esa ciudad a él en vez de abandonarla a Amón, a Set y a sus congéneres? Tantos talentos desperdiciados para satisfacer a unos ídolos mudos. Su próxima ciudad la construiría para gloria del verdadero Dios en su país, en una tierra santa. Si Ramsés era un auténtico amigo, comprendería su ideal. Moisés golpeó con el puño el borde del balcón. El rey de Egipto jamás toleraría la revuelta de una minoría. Jamás entregaría su trono a un descendiente de Akenatón. Un sueño insensato le había turbado la mente. Abajo, cerca de una de las entradas secundarias del palacio, estaba Ofir. ¿Puedo hablarte?, preguntó el mago. Ven. Ofir había aprendido a desplazarse con discreción. Se le tomaba por un arquitecto cuyos consejos eran útiles al supervisor de las obras de Pi Ramsés. Abandono, declaró Moisés. Es inútil discutir más tiempo. El mago permaneció glacial. ¿Se ha producido un acontecimiento imprevisto? He reflexionado, nuestros proyectos son demenciales. Venía a anunciarte que las filas de los partidarios de Atón se han reforzado considerablemente. Personalidades de gran envergadura estiman que Lita debe subir al trono de Egipto con la bendición del Dios único. En ese caso, los hebreos serían libres. ¿Derrocar a Ramsés? Bromeas. Nuestras convicciones son firmes. ¿Crees que vuestro discurso impresionará al rey? ¿Quién te ha dicho que nos contentáramos con discusiones? Moisés observó a Ofir como si descubriera a un desconocido. No me atrevo a comprender. Al contrario, Moisés. Has llegado a la misma conclusión que yo y eso es lo que te asusta. Si Akenatón fue vencido y perseguido, fue porque no se atrevió a utilizar la violencia contra sus enemigos. Sin ella no se puede ganar ningún combate. ¿Quién sería lo bastante ingenuo para creer que Ramsés abandonará una sola parcela de su poder a cualquiera? Nosotros le venceremos desde el interior y vosotros, los hebreos, os sublevaréis. Centenares de muertos, quizá millares. ¿Es una carnicería lo que deseáis? Si preparas a tu pueblo para el combate, saldrá vencedor. ¿No está Dios con vosotros? Me niego a oír más. Desaparece, Ofir. Nos volveremos a ver aquí o en Memphis, como quieras. No cuentes con ello. No existe otro camino, lo sabes. No te resistas a tu deseo, Moisés. No intentes sofocar su voz. Lucharemos hombro con hombro y Dios triunfará. ...55... Raya, el mercader sirio, palpó su barbita en punta. Podía estar satisfecho de los resultados de su negocio, cuyos beneficios aumentaban año tras año. La calidad de los conservas de carne y de los jarrones importados de Asia seducían cada vez más a clientes acomodados, tanto en Memphis como en Tebas. Con la creación de la nueva capital, Pi Ramsés, se anunciaba un nuevo mercado.
Raya ya había obtenido la autorización de abrir una amplia tienda en el corazón del barrio comercial y formaba vendedores capaces de satisfacer a los aficionados exigentes. En previsión de esos días felices, había encargado un centenar de jarrones preciosos, con formas insólitas, procedentes de los talleres sirios. Cada pieza era única y sería vendida muy cara. Desde el punto de vista de Raya, los artesanos egipcios trabajaban mejor que sus compatriotas, pero el gusto por el exotismo y el esnobismo le aseguraban una creciente fortuna. Aunque los hititas hubiesen ordenado a su espía que apoyase a Chenar contra Ramsés, Raya había renunciado después de un intento fallido a organizar un atentado contra el rey. Este estaba demasiado bien protegido y un segundo fracaso corría el riesgo de ofrecer a los investigadores una pista para llegar hasta él. Desde hacía 3 años, Ramsés reinaba con la misma autoridad que Seti, a la que se añadía la llama de la juventud. El rey aparecía como un torrente capaz de arrastrar cualquier obstáculo. Nadie tenía la capacidad de oponerse a sus decisiones, incluso si su programa de construcciones desafiaba la razón. Subyugados, la corte y el pueblo parecían golpeados por el estupor debido al dinamismo de un monarca que había barrido a todos sus oponentes. Entre los jarrones importados había 2 de alabastro. Raya cerró la puerta del almacén y pegó la oreja a ella durante largo rato. Seguro de estar solo, metió la mano en el interior del jarro, cuyo cuello estaba marcado con un discreto punto rojo, y retiró una etiqueta en madera de pino, en la cual unas cifras precisaban las dimensiones del objeto y su lugar de procedencia. Raya conocía el código de memoria y descifró sin problemas el mensaje hitita que le transmitía su importador de Siria del Sur, miembro de su red. Estupefacto, el mercader destruyó la etiqueta y se lanzó fuera del taller. Soberbio, constató Chenar admirando el jarrón azul con cuello en forma de cisne que le presentaba Raya. ¿Su precio? Temo que sea elevado, señor, pero es una pieza única. Discutámoslo. ¿Quieres? Con el jarrón apretado contra su pecho, Raya siguió al hermano mayor de Ramsés, que lo llevó a una de las terrazas cubiertas de su villa, donde dialogaron sin peligro de ser oídos. Si no me equivoco, Raya, utilizas el procedimiento de urgencia. Exacto. ¿Por qué? Los hititas han decidido pasar a la acción. Chenar esperaba esta noticia, aunque la temía. Si él hubiera sido faraón en lugar de Ramsés, habría puesto las tropas egipcias en estado de alerta y reforzado las defensas en las fronteras. Pero el enemigo más peligroso de Egipto le ofrecía una posibilidad de reinar. Así pues, debía explotar para su único provecho el secreto de Estado del que se hacía depositario. ¿Puede ser más preciso, Raya? Parecéis turbado. Lo estaría con menos, ¿no? Es verdad, señor. Yo mismo estoy aún bajo el efecto de la conmoción. Es una medida que podría trastornar todo lo adquirido. Mucho más, Raya, mucho más. Es la suerte del mundo la que está en el juego. Tú y yo seremos los actores principales del drama que se va a interpretar. Yo solo soy un modesto agente de información. Tú serás mi contacto con mis aliados del exterior. Buena parte de mi estrategia descansa en la calidad de tus informaciones. Vos me concedéis una importancia. ¿Deseas quedarte en Egipto después de nuestra victoria? Ya me he acostumbrado. Será rico, Raya, muy rico. No seré ingrato con aquellos que me hayan ayudado a tomar el poder. El mercader se inclinó. Soy vuestro servidor. ¿Tienes indicaciones más precisas? No, aún no. Chenar dio unos pasos, apoyó los codos en la balaustrada de la terraza y miró hacia el norte. Hoy es un gran día, Raya. Más tarde recordaremos que marcó el inicio del declive de Ramsés. La amante egipcia de Hacha era una pequeña maravilla. Maliciosa, inventiva, jamás saciada, había sacado de su cuerpo matices de placer inéditos. Sucedía a 2 libanesas y a 3 sirias, hermosas pero aburridas. En los juegos del amor el joven diplomático exigía fantasía, única fuerza capaz de liberar los sentidos y de hacer del cuerpo un arpa de melodías inesperadas. Se disponía a chupar los bonitos dedos del pie de la doncella cuando su intendente, debidamente advertido, sin embargo, de no molestar bajo ningún pretexto, golpeó en la puerta de su habitación. Espantado, Hacha abrió sin pensar en vestirse. Perdonadme, un mensaje urgente del ministerio.
Hacha consultó la tableta de madera. Solo había 3 palabras. Presencia inmediata e indispensable. A las 2 de la madrugada, las calles de Memphis estaban desiertas. El caballo de Hacha recorrió a buen paso la distancia que separaba la mansión de su amo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El diplomático no se detuvo a hacer una ofrenda a Todd y subió de 4 en 4 las gradas de la escalera que llevaba a su despacho, donde lo esperaba su secretario. He creído oportuno interrumpiros. ¿Por qué motivo? A causa de una alarmante gestión de uno de nuestros agentes del Siria del Norte. Si sigue tratándose de una pseudo-revolución desprovista de interés, aplicaré sanciones. La parte baja del papiro parecía virgen. Al calentarlo a la llama de una lámpara de aceite, aparecieron unos caracteres hieráticos. Esta manera rápida de escribir los jeroglíficos los deformaban hasta hacerlos irreconocibles. La grafía del espía egipcio instalado en Siria del Norte, controlada por los hititas, no se parecía a ninguna otra. Hacha leyó y releyó. ¿Urgencia justificada?, preguntó el secretario. Dejadme solo. Hacha desplegó un mapa y comprobó las informaciones dadas por su confidente. Si no se equivocaba, era previsible lo peor. El sol no ha salido, murmuró Chenar bostezando. Léete esto, recomendó Hacha presentando a su ministro el mensaje del espía. El texto despertó al hermano mayor de Ramsés. Los hititas habrían tomado el control de varias aldeas de Siria central y habrían salido de la zona de influencia aceptada por Egipto. El texto es preciso. Se diría que no ha habido ni muertos ni heridos. Puede tratarse de una provocación. No sería la primera vez, en efecto, pero los hititas jamás habían llegado tan hacia el sur. ¿Qué conclusión sacáis? La preparación de un ataque en toda regla contra Siria del Sur. ¿Certeza o hipótesis? Hipótesis. ¿Podríais transformarla en certeza? Debido a la situación, los mensajes deberían sucederse a breves intervalos. Sea como sea, guardemos silencio tanto tiempo como sea posible. Corremos un gran riesgo. Soy consciente de ello, Hacha. No obstante, tal debe ser nuestra estrategia. Tenemos la intención de embaucar a Ramsés, de hacerle cometer errores que le costarán una gran derrota. Pero los hititas parecen impacientes por actuar. Necesitamos retrasar al máximo la preparación del ejército egipcio. No estoy seguro de ello, dijo Hacha. ¿Por qué razón? Por un lado, solo ganaremos unos días, del todo insuficientes para impedir una contraofensiva. Por otro, mi secretario sabe que he recibido un mensaje importante. Diferir su transmisión al rey despertaría sus sospechas. No nos sirve de nada ser los primeros en enterarnos. Al contrario, Chenar, Ramsés me nombró jefe de los servicios secretos. Confía en mí. Dicho de otra manera, creerá lo que le diga. Chenar sonrió. Un juego muy peligroso. ¿No se dice que Ramsés lee los pensamientos? El pensamiento de un diplomático es indescifrable. En cuanto yo le advierta de la noticia, vos apresuraos a confiarle vuestras preocupaciones. Así pareceréis sincero y creíble. Chenar se acomodó en un sillón. Vuestra inteligencia es temible, Hacha. Conozco bien a Ramsés. Creerle desprovisto de sutileza sería un error imperdonable. De acuerdo, nos conformaremos con vuestro plan. Queda un problema esencial: conocer las intenciones reales de los hititas. Chenar las conocía, pero juzgó preferible no revelar sus fuentes a Hacha, pues según la evolución de la situación, quizá estaría obligado a sacrificar a sus amigos hititas. 56. Moisés corría de aquí para allá, entraba en los edificios públicos, examinaba los muros y las ventanas, cruzaba un barrio en su carro, apremiaba a los pintores para que terminaran el trabajo. Solo le quedaban unos días antes de la llegada de la pareja real y la inauguración oficial de Pi Ramsés. 1000 defectos le saltaban a los ojos, pero ¿cómo remediarlos en tan poco tiempo? Los ladrilleros habían aceptado prestar ayuda a otros cuerpos profesionales, sobrecargados de trabajo. En el ardor de esos últimos momentos, la popularidad de Moisés permanecía intacta.
Su voluntad seguía siendo comunicativa y arrebatadora, tanto más cuanto que el sueño se transformaba en realidad. A pesar del cansancio, Moisés pasaba largas veladas con sus hermanos hebreos, escuchaba sus quejas y esperanzas, y ya no vacilaba en afirmarse como el guía de un pueblo, en busca de su identidad. Sus ideas asustaban a la mayoría de los interlocutores, pero su personalidad les fascinaba. Cuando la grandiosa aventura de Pi-Ramsés estuviera acabada, ¿no abriría Moisés un nuevo camino a los hebreos? Agotado, solo encontraba un sueño agitado en el que regresaba sin cesar el rostro de Ofir. El adorador de Atón no se equivocaba. En el cruce de caminos los discursos ya no bastaban. Había que actuar, y la acción se alimentaba a menudo de violencia. Moisés había cumplido la misión confiada por Ramsés, desvinculándose así de toda obligación hacia el rey de Egipto. Pero no tenía derecho a traicionar al amigo y se había jurado advertirle del peligro que le acechaba. Con la conciencia purificada sería completamente libre. Según el mensajero real, el faraón y su esposa entrarían en Pi-Ramsés al día siguiente hacia mediodía. La población de ciudades y aldeas de los alrededores se había reunido en los accesos a la nueva capital para no faltar al acontecimiento. Desbordadas las fuerzas de seguridad no lograban impedir a los curiosos que se instalaran en la nueva ciudad. Moisés esperaba a pasar las últimas horas de supervisor de las obras fuera de la ciudad, paseando por el campo. Pero en el momento en que abandonaba Pi-Ramsés, un arquitecto corrió hacia él. ¡El coloso! Se ha vuelto loco! ¿El del templo de Amón? Ya no logramos detenerlo. Os ordené que no lo tocarais. Pensamos... El carro de Moisés cruzó la ciudad a velocidad del viento. Delante del templo de Amón reinaba el desastre. Un coloso de 200 toneladas que representaba al rey sentado en su trono se deslizaba suavemente hacia la fachada del edificio. Corría el riesgo de golpearla y causar enormes desperfectos, o de derrumbarse y quebrarse. ¡Qué espectáculo para ofrecer a Ramsés el día de la inauguración! Unos 50 hombres enloquecidos tiraban en vano de las cuerdas que fijaban la escultura gigante a un trineo de madera. Varios cueros de protección colocados en los lugares en los que la cuerda tocaba la piedra habían estallado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Moisés. El capataz se había subido en el coloso para dirigir la maniobra y ha caído hacia adelante. Para evitar que fuera aplastado, los obreros han accionado los frenos de madera. El coloso se ha desviado del sendero del Écamo húmedo que servía de pista deslizante hacia su emplazamiento, pero continúa avanzando. El rocío, el trineo mojado, necesitaban al menos 150 hombres. Los técnicos están ocupados en otra parte. Traedme jarras de leche. ¿Cuántas? Miles. Y haced que vengan de inmediato refuerzos. Tranquilizados por la presencia de Moisés, los artesanos recuperaron la sangre fría. Cuando vieron al joven hebreo trepar al lado derecho del coloso, ponerse de pie sobre el mandil de granito y verter la leche delante del trineo para abrir un nuevo camino, recuperaron la esperanza. Se organizó una cadena para que Moisés no careciera del líquido graso sobre el cual se deslizaría el enorme peso. Obedeciendo las directrices del hebreo, los primeros refuerzos, llegados a toda prisa, fijaron largas cuerdas en los lados y detrás del trineo. El centenar de obreros encargados de tirar lo utilizaría para aminorar la carrera del coloso. Poco a poco este cambió de trayectoria y tomó la dirección correcta. «La viga de frenado», gritó Moisés. 30 hombres, hasta entonces alelados, colocaron la viga con muescas destinada a bloquear el trineo, en el lugar que ocuparía la estatua de Ramsés, ante el templo de Amón. Dócil, el coloso siguió la pista de leche. Consiguieron frenarlo en el momento preciso y se estacionó en su lugar exacto. Empapado de sudor, Moisés saltó a tierra. Dado su furor, todos previeron grandes sanciones. Que me traigan al responsable de esta falsa maniobra, el hombre que ha caído de la estatua. Aquí está. 2 obreros empujaron a Abner, que se arrodilló ante Moisés. Perdonadme, gimoteó. Tuve un malestar. Yo... ¿No eres ladrillero? Sí. Mi nombre es Abner.
¿Qué haces en esta obra? Yo me oculto. ¿Has perdido la cabeza? Tenéis que creerme. Abner era hebreo. Moisés no podía castigarlo antes de haber oído sus explicaciones. Comprendió que el ladrillero, desamparado, solo le hablaría en privado. Sígueme, Abner. Un arquitecto egipcio se sublevó. Este hombre ha cometido una falta grave. Absorberlo sería injuriar a sus compañeros. Voy a interrogarlo. Luego tomaré una decisión. El arquitecto se inclinó ante su superior jerárquico. Si Abner hubiese sido egipcio, Moisés no se habría mostrado tan delicado. Desde hacía unas semanas, el supervisor de las obras reales daba pruebas de un espíritu parcial que terminaría por volverse contra él. Moisés hizo subir a Abner a su carro y lo sujetó con una correa de cuero. Suficientes caídas por hoy, ¿no crees? Perdonadme, os lo ruego. Deja de gimotear y explícamelo todo. Un patio resguardado del viento precedía el edificio oficial de Moisés. El carro se detuvo en el umbral y los dos hombres descendieron de él. Moisés se quitó el taparrabo y la peluca y señaló una pesada jarra. Sube al murito, le ordenó Abner, y vierte suavemente ese agua sobre mis hombros. Mientras Moisés se frotaba la piel con unas hierbas, su compatriota, sosteniendo la pesada jarra en el extremo de los brazos, esparció el líquido benéfico. ¿Te has quedado sin lengua, Abner? Tengo miedo. ¿Por qué? Me han amenazado. ¿Quién? Yo no puedo decirlo. Si persistes en callar, te pondré en manos de la justicia por falta profesional grave. No, perdería mi empleo. Estaría justificado. Os juro que no. Entonces habla. Me roban, me hacen chantaje. El culpable, un egipcio, respondió Abner bajando la voz. ¿Su nombre? No puedo decirlo. Tiene relaciones influyentes. No repetiré mi pregunta. Se vengará. ¿Confías en mí? A menudo pensé en hablaros, pero tengo tanto miedo de ese hombre. Deja de temblar y dime su nombre. Ya no te importunará. Aterrorizado, Abner soltó la jarra que se rompió contra el suelo. Sari. Es Sari. La flotilla entró por el gran canal que llevaba a Pi-Ramsés. Toda la corte acompañaba a Ramsés y Nefertari, impacientes por descubrir la nueva capital, en la que en adelante habría que residir si se quería agradar al rey. Se habían emitido muchas críticas veladas que giraban alrededor del mismo reproche. ¿Cómo podía rivalizar con Memphis, una ciudad construida tan deprisa? Ramsés corría sin duda hacia un fracaso estruendoso que le obligaría tarde o temprano a olvidar Pi-Ramsés. En la proa el faraón miraba cómo el Nilo creaba su delta, mientras el barco abandonaba el curso principal para tomar el canal que llevaba al puerto de la capital. Chenar se acodó al lado de su hermano. No es el mejor momento, soy consciente de ello, pero sin embargo debo abordar un tema grave. ¿Tan urgente es? Eso me temo. Si hubiera podido hablarte de ello antes, habría evitado importunarte en estos instantes tan felices, pero eras inaccesible. Te escucho, Chenar. Estoy muy contento con el puesto que me has confiado y me gustaría traerte solo excelentes noticias. ¿No es el caso? Si creo en los informes que me han enviado, me temo que la situación va a empeorar. Ve a los hechos. Parece que los hititas han salido de la zona de influencia que nuestro padre toleraba y han invadido Siria central. ¿Estás seguro? Es demasiado pronto para pronunciarse, pero quería ser el primero en alertarte. Las provocaciones hititas fueron frecuentes en un pasado reciente y podemos esperar que esta solo sea una fanfarronada más. No obstante, sería bueno tomar algunas precauciones. Pensaré en ello. ¿Eres escéptico? Tú mismo lo has precisado, es una invasión aún no confirmada. En cuanto recibas noticias, comunícamelas. Tu Majestad puede contar con su ministro. La corriente era fuerte.
el viento bien orientado. El barco avanzaba deprisa. La intervención de Chenar dejó a Ramsés pensativo. ¿Su hermano tomaba realmente en serio su papel? Chenar era capaz de haber inventado ese intento de invasión hitita para darse importancia y demostrar sus aptitudes como ministro de Asuntos Exteriores. Siria Central, una zona neutral que ni egipcios ni hititas controlaban, prohibiéndose ocuparla militarmente y contentándose con mantener allí informadores más o menos fiables. Después que Seti renunció a apoderarse de Kadesh, una guerrilla alarvada parecía satisfacer a los dos campos. Quizá la creación de Pi Ramsés, que ocupaba una posición estratégica, había despertado los ardores belicistas de los hititas, inquietos por la gran atención que el joven faraón concedía así a su imperio. Solo un hombre le diría la verdad a Ramsés, su amigo Acha, jefe de los servicios secretos. Los informes oficiales remitidos a Chenar solo representaban la superficie y el exterior de la situación. Acha, gracias a su red, conocería las verdaderas intenciones del adversario. Un grumete subió a lo alto del gran mástil. No pudo retener su alegría. Allá, el puerto, la ciudad, es Pi Ramsés. 57. Solo en su carro dorado, el Hijo de la Luz tomó la arteria principal de Pi Ramsés en dirección al templo de Amón. En pleno mediodía apareció como el sol cuyo resplandor daba nacimiento a su ciudad. Al lado de los dos caballos empenechados, caminaba el león con la cabeza recta y la melena al viento. Estupefacta por el poder que se desprendía de la persona del monarca y la magia que le permitía tener una fiera colosal como guardaespaldas, la muchedumbre guardó silencio durante largo rato. Luego surgió un grito. «¡Larga vida a Ramsés!», seguido de otros 10, de 100, de 1000. El regocijo fue pronto e indescriptible a lo largo del recorrido del rey, que no varió su marcha lenta y majestuosa. Nobles, artesanos y campesinos llevaban sus trajes de fiesta. Los cabellos brillaban gracias al aceite dulce de moringa. Las más hermosas pelucas adornaban la cabeza de las mujeres. Las manos de los niños y de los sirvientes se encargaban de flores y de hojas que echaban al paso del carro. Se preparaba un banquete al aire libre. El intendente del nuevo palacio había encargado 1000 panes de harina fina, 2000 panecillos bien cocidos, 10.000 pasteles, carne seca en abundancia, leches, boles de algarrobas, uva, higo y granadas. Ocas asadas, caza, pescados, pepinos y puerros también estarían en el menú, sin contar con centenares de jarras de vino salidas de las bodegas reales y otras tantas de cerveza fabricada la víspera. En ese día del nacimiento de una capital, el faraón invitaba a su pueblo a la mesa. No había ni una chiquilla que no se hubiera puesto un vestido nuevo de colores, ni un caballo que no estuviera adornado con tiras de tela y rosetas de cobre, ni ningún asno cuyo cuello no estuviera adornado con una guirnalda de flores. Perros, gatos y monos domésticos tendrían derecho a ración doble, mientras los ancianos, cualquiera que fuera su condición y origen, serían los primeros en ser servidos, tras haber sido instalados en asientos cómodos, a la sombra de los sicomoros y perseas. Y se habían preparado peticiones para un alojamiento, para un empleo, para un terreno, para una vaca, que Ameni recogería y examinaría con benevolencia en este período feliz, en el que la generosidad era la norma. Los hebreos no eran los últimos en manifestar su alegría. Un largo descanso, correctamente remunerado, sucedería a un esfuerzo intenso, y podrían enorgullecerse de haber construido con sus manos una nueva capital del reino de Egipto. Durante varias generaciones aún se hablaría de su hazaña. La asistencia retuvo su aliento cuando el carro se detuvo ante el coloso con la efigie de Ramsés, el mismo coloso que la víspera había estado a punto de provocar un desastre. Frente a su imagen, Ramsés levantó la cabeza y clavó su mirada en la del gigante de piedra, orientada hacia el cielo. En la frente de la estatua, el Uareus, una cobra que escupía un veneno cáustico que cegaba a los enemigos del rey. En la cabeza, los dos poderes, reunidos, la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto.
Sentado en su trono con las manos abiertas sobre su taparrabo, el faraón de granito contemplaba la ciudad. Ramsés bajó del carro. Él también llevaba la doble corona. Iba vestido con una amplia túnica de lino de mangas anchas, bajo la cual centelleaba un taparrabo dorado, sujeto por un cinturón plateado, y sobre su pecho lucía un collar de oro. A ti, en quien se encarna el Ka de mi reino y de mi ciudad, te abro la boca, los ojos y los oídos. En adelante serás un ser vivo, y quien se atreva a atacar tu carne será castigado con la muerte. El sol estaba en su cenit, en la vertical del faraón. Este se volvió hacia su pueblo. Pi-Ramsés ha nacido. Pi-Ramsés es nuestra capital. Miles de voces entusiastas repitieron esta declaración. Durante la jornada, Ramsés y Nefertari habían recorrido las anchas avenidas, calles y callejuelas y visitado cada barrio de Pi-Ramsés. Deslumbrada, la gran esposa real le había encontrado un sobrenombre, la ciudad de turquesa, que había circulado inmediatamente de boca en boca. Tal era la última sorpresa que Moisés reservaba al rey: las fachadas de las casas. Villas y viviendas modestas estaban recubiertas de tejas barnizadas de color azul, de una luminosidad excepcional. Al hacer instalar sobre el terreno el taller que las fabricaba, Ramsés no imaginaba que los artesanos fueran capaces de producir tal cantidad en tan poco tiempo. Gracias a ellos, la capital había encontrado su unidad. Moisés, elegante y afeitado, realizaba el oficio de maestro de ceremonias. Ahora no había ninguna duda de que Ramsés nombraría visir a su amigo de infancia y haría de él el primer ministro del país. La complicidad de los dos hombres era evidente, el éxito de Moisés resplandeciente. El rey no emitió ninguna crítica, indicando que sus esperanzas habían sido colmadas, incluso superadas. Shenar rabiaba. El mago Ofir le había mentido o se había equivocado al afirmar que manipulaba al hebreo. Tras semejante triunfo, Moisés se convertiría en un hombre rico y un cortesano celoso. Enfrentarse con Ramsés por una estúpida disputa religiosa sería un suicidio. En cuanto a su pueblo, se acomodaba tan bien en la población que no tenía ningún interés en salirse de ella. Los únicos verdaderos aliados de Shenar seguían siendo los hititas, peligrosos como víboras, pero aliados después de todo. La recepción dada en el Palacio Real, cuya gran sala de columnas estaba adornada con pinturas que representaban una naturaleza ordenada y apacible, encantó a los miembros de la corte, seducidos por la belleza y la nobleza de Nefertari. La primera dama del país, protectora mágica de la residencia real, tuvo una palabra amable y justa para cada uno. Las miradas no se despegaban del admirable enlosado formado por tejas barnizadas. Componían deliciosos cuadros que recordaban estanques de agua fresca, jardines floridos, patos revoloteando en un bosque de papiros, lotos abiertos o peces evolucionando en un estanque. El verde pálido, el azul claro, el blanco crudo, el amarillo oro y el morado se mezclaban en una sinfonía de colores suaves que cantaban la perfección de la creación. Burlones y bromistas fueron reducidos al silencio. Los templos de Pi-Ramsés estaban lejos de estar terminados, pero el palacio no desmerecía, en lujo y en refinamiento, a los de Menfis y Tebas. Aquí ningún cortesano añoraría a otro lugar. Poseer una villa en Pi-Ramsés ya era la obsesión de los nobles y de los altos personajes del Estado. Con una constancia increíble, Ramsés continuaba haciendo milagros. Este es el hombre a quien esta ciudad debe su existencia, declaró el faraón poniendo la mano sobre el hombro de Moisés. Las conversaciones se interrumpieron. El protocolo prescribe que me siente en el trono, que Moisés se prosterne ante mí y que yo le ofrezca collares de oro a cambio de sus buenos y leales servicios. Pero es mi amigo de infancia y hemos llevado a cabo juntos este combate. Yo he concebido esta capital y él la ha realizado según mis planes. Ramsés dio un abrazo solemne a Moisés. No existía más insigne honor por parte de un faraón. Moisés seguirá siendo supervisor de las obras reales durante unos meses, el tiempo de formar a un sucesor. Luego trabajará a mi lado, para mayor gloria de Egipto. Shenar había acertado temiendo lo peor.
La eficacia conjunta de los dos amigos los volvería más temibles que todo un ejército. Ameni y Setaú felicitaron a Moisés, cuyo nerviosismo les sorprendió. Lo consideraron efecto de la emoción. Ramsés se equivoca, declaró el hebreo. Me atribuye cualidades que no poseo. Serás un excelente visir, estimó Ameni. Pero de todos modos estarás bajo las órdenes de este pequeño escriba tiñoso, afirmó Setaú. En realidad es él el que gobierna. Ten cuidado, Setaú. Los alimentos son suculentos. Si Lot y yo descubrimos unas buenas serpientes, tal vez nos instalemos aquí. ¿Por qué no ha venido Acha? Lo ignoro, respondió Ameni. Mala nota para su carrera. No es muy diplomático que digamos. Los tres amigos vieron cómo Ramsés se acercaba a su madre, Tuya, y la besaba en la frente. A pesar de la tristeza que velaría para siempre su rostro grave y fino, la viuda de Seti no ocultaba su orgullo. Cuando anunció que viviría de inmediato en el palacio de Pi-Ramsés, el triunfo de su hijo fue total. Aunque terminada, la pajarera estaba aún vacía de pájaros exóticos que regocijarían la vista y el oído de los cortesanos. Apoyado en un pilar con los brazos cruzados y los rasgos tensos, Moisés no se atrevía a mirar a su amigo Ramsés. Tenía que olvidar al hombre y dirigirse a un adversario, el faraón de Egipto. Todo el mundo duerme salvo tú y yo. Pareces agotado, Moisés. ¿Podríamos aplazar esta entrevista hasta mañana? No fingiré más tiempo. ¿Qué finges? Soy un hebreo y creo en el Dios único. Tú eres un egipcio y adoras ídolos. ¿Sigues con ese discurso infantil? Te molesta porque es la verdad. Has sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, Moisés. Y tu Dios único, sin forma e incognoscible, es el poder oculto en el corazón de cada partícula de vida. No se encarna en un cordero. Amón es el secreto de la vida, que se manifiesta en el viento invisible que hincha la vela de la barca, en los cuernos del carnero cuya espiral traza el desarrollo armonioso de una creación, en la piedra que forma la carne de nuestros templos. Es todo eso y nada de todo eso. Esta sabiduría la conoces tan bien como yo. No es más que una ilusión. Dios es único. ¿Le prohíbe eso multiplicarse en sus criaturas siendo a la vez uno? No necesita tus templos y tus estatuas. Te lo repito, estás agotado. Estoy convencido. Ni siquiera tú podrás hacerme cambiar de opinión. Si tu Dios se vuelve intolerante, desconfía. Te conducirá al fanatismo. Más bien te toca a ti desconfiar, Ramsés. Una fuerza se está desarrollando en este país. Una fuerza aún vacilante, pero que lucha por la verdad. Explícate. ¿Te acuerdas de Akenatón y de su fe en un Dios único? Mostró el camino, Ramsés. Escucha su voz, escucha la mía. Si no, tu imperio se hundirá. 58. Para Moisés la situación estaba clara. No había traicionado a Ramsés e incluso le había advertido contra el peligro que lo acechaba. Con la conciencia tranquila podía ir hacia su destino y dar libre curso al fuego que le devoraba el alma. El Dios único Yahvé residía en una montaña, y él tenía que descubrir en cuál de ellas se hallaba, fueran cuales fueran las dificultades del viaje. Algunos hebreos habían decidido partir con él, aun a riesgo de perderlo todo. Moisés terminaba de preparar el equipaje cuando pensó en una promesa no cumplida. Antes de abandonar Egipto para siempre, ejecutaría esa deuda moral. Solo tuvo que efectuar un corto trayecto para llegar a la mansión de Sari, al oeste de la ciudad, que estaba bordeada por un antiguo palmeral con árboles vigorosos. Encontró al propietario a punto de beber cerveza fresca al borde de un estanque con abundantes peces. Moisés, qué placer recibir al verdadero maestro de obras de Pi-Ramsés. ¿A qué debo este honor? El placer no es compartido y no se trata de un honor. Sari se levantó irritado. Tu hermoso futuro no te autoriza la descortesía. ¿Olvidas con quién hablas? Con un canalla.
Sari levantó la mano para bofetear al hebreo, pero este le bloqueó la muñeca. Obligó al egipcio a curvarse, luego a arrodillarse. Persigues a uno llamado Abner. Su nombre me es desconocido. Mientes, Sari. Le has robado y le chantajeas. Solo es un ladrillero hebreo. Moisés apretó más el brazo. Sari gimió. Yo también soy hebreo, pero podría partirte el brazo y dejarte inválido. No te atreverás. Debes saber que mi paciencia está al límite. No molestes más a Abner o te arrastraré del cuello ante un tribunal. Júralo. Yo juro que no lo importunaré más. Por el nombre del faraón. Por el nombre del faraón. Si traicionas tu juramento, serás maldito. Moisés soltó a Sari. Te has librado fácilmente. Si el hebreo no hubiera estado a punto de partir, habría denunciado a Sari. Pero esperaba que la advertencia fuera suficiente. No obstante, le invadió una preocupación. En los ojos del egipcio había leído odio, no sumisión. Moisés se ocultó detrás de una palmera. No tuvo que esperar mucho tiempo. Sari salió de casa con un garrote y caminó en dirección sur hacia las moradas de los ladrilleros. El hebreo lo siguió a buena distancia y lo vio entrar en casa de Abner, cuya puerta estaba entreabierta. Casi de inmediato oyó unos gemidos. Moisés corrió, entró a su vez y en la penumbra divisó cómo Sari golpeaba a Abner con un bastón. Su víctima, tendida en el suelo, de tierra batida, intentaba protegerse el rostro con las manos. Moisés le quitó el bastón a Sari y le dio un violento golpe en el cráneo. Con la nuca ensangrentada, el egipcio se desplomó. Levántate, Sari, y lárgate. Como el egipcio no se movía, Abner se arrastró hasta él. Moisés, se diría que está muerto. Imposible, no le he golpeado tan fuerte. Ya no respira. Moisés se arrodilló. Sus manos tocaron un cadáver. Acababa de matar a un hombre. La calle estaba silenciosa. Tienes que huir, dijo Abner. Si la policía te detiene, tú me defenderás, Abner, y explicarás que te he salvado la vida. ¿Quién me creerá? Se nos acusará de complicidad. Vete deprisa. ¿Tienes un saco grande? Sí, para meter herramientas. Dámelo. Moisés introdujo en él el cadáver de Sari y colocó la carga sobre sus hombros. Enterraría el cuerpo en un terreno arenoso y se ocultaría en una villa desocupada. Justo el tiempo necesario de recuperar el buen sentido. El hebrel de la patrulla de policía emitió un gemido inhabitual. Él, de ordinario tan tranquilo, tiraba de la triailla con tanta fuerza que estaba a punto de romperla. Su amo lo soltó. El lebrel corrió a toda velocidad hacia un terreno arenoso en el límite de la ciudad. El perro escarbó con ensañamiento. Cuando el policía y sus colegas se acercaron, descubrieron primero un brazo, luego un hombro, luego el rostro de un muerto que el perro desenterraba. «Le conozco», dijo uno de los policías. «Es Sari». ¿El marido de la hermana del rey? Sí, es él. Mira, tiene sangre seca en la nuca. Despejaron completamente el cadáver. No había duda. Habían matado a Sari con un bastón. El golpe había sido mortal. Moisés había pasado toda la noche dando vueltas sobre sí mismo como un oso encerrado en una jaula. Se había equivocado al actuar así, al intentar disimular el cadáver de un granuja, al huir de una justicia que lo habría declarado inocente. Pero estaba Abner, su miedo, su vacilación. Y eran hebreos, uno y otro. Los enemigos de Moisés no dejarían de utilizar ese drama para provocar su caída. Incluso Ramsés sería advertido en su contra y se mostraría de un rigor inflexible. Alguien acababa de entrar en la villa de la que solo la parte central estaba terminada. La policía ya lucharía. No caería en sus manos. Moisés, soy yo, Abner. Si estás ahí, deja que te vea. El hebreo apareció. ¿Atestiguarás en mi favor? La policía ha descubierto el cadáver de Sari. Estás acusado de asesinato.
¿Quién se ha atrevido a hacerlo? Mis vecinos te han visto. Pero son hebreos como nosotros. Abner bajó la cabeza. Como yo, no quieren problemas con las autoridades. Huye, Moisés. Ya no hay futuro para ti en Egipto. Moisés se sublevó. Él, el supervisor de los trabajos del rey, el futuro primer ministro de las dos tierras, reducido al estado de criminal y fugitivo. En pocas horas caía del pináculo al abismo. ¿No era Dios quien lo abrumaba con esta desdicha para probar su fe? En vez de una existencia vacía y cómoda en un país impío, Él le ofrecía la libertad. Partiré por la noche. Adiós, Abner. Moisés pasó por el barrio de los ladrilleros. Esperaba convencer a sus partidarios para que partieran con él y formaran un clan que poco a poco atraería a otros hebreos, incluso si su primera patria solo era una región aislada y desértica. El ejemplo... Había que dar ejemplo, no importaba a qué precio. Algunas lámparas brillaban. Los niños dormían, las amas de casa intercambiaban confidencias. Sentado bajo cobertizos, sus maridos bebían una tisana antes de acostarse. En la callejuela donde habitaban sus amigos, dos hombres se peleaban. Al acercarse los identificó. Eran sus dos partidarios más fervientes. Se increpaban a propósito de un escabel que uno le habría robado al otro. Moisés los separó. Tú, dejad de enfrentaros por un pecadillo sin importancia y seguidme. Salgamos de Egipto y partamos a la búsqueda de nuestra verdadera patria. El hebreo de más edad miró a Moisés con desdén. ¿Quién te ha erigido en nuestro príncipe y en nuestro guía? Si no te obedecemos, nos matarás como has matado al egipcio. Golpeado en el corazón, Moisés permaneció mudo. Un sueño grandioso acababa de romperse en él. Ya no era más que un prófugo, un criminal abandonado por todos. ...59... Ramsés había insistido en ver el cadáver de Sari, el primer muerto de Pi Ramsés desde la fundación oficial de la capital. «Se trata de un asesinato, Majestad», afirmó Serramanna. «Un violento bastonazo asestado en la nuca. ¿Has avisado a mi hermana? Ameni se ha ocupado de ello. ¿El culpable ha sido detenido?» «Majestad, ¿qué significa esta vacilación? Sea quien sea, será juzgado y condenado. El culpable es Moisés». «Absurdo. Los testimonios son formales. Quiero escuchar a los testigos. Son todos hebreos. El principal acusador es un ladrillero, Abner. Estuvo presente en el crimen». «¿Qué ha sucedido?» «Una riña que tomó mal cariz. Moisés y Sari se detestaban desde hacía tiempo. Según mi investigación, ya se habían peleado en Tebas. ¿Y si todos esos testigos se equivocaran? Moisés no puede ser un asesino. Los escribas de la policía han tomado sus declaraciones por escrito y las han confirmado. Moisés se defenderá». «No, Majestad. Ha huido». Ramsés dio orden de registrar todas las casas de Pi Ramsés, pero las investigaciones no dieron ningún resultado. Policías a caballo se desplegaron por el delta, preguntaron a cantidad de aldeanos, pero no encontraron ninguna huella de Moisés. Los guardias fronterizos del nordeste recibieron consignas muy estrictas, pero ¿no era ya demasiado tarde? El rey no dejaba de pedir informes, pero no obtenía ninguna información precisa sobre el camino que había tomado Moisés. ¿Se ocultaba en una aldea de pescadores cerca del Mediterráneo? ¿Se había escondido en un barco que partía hacia el sur? ¿Se había enterrado entre los enclaustrados de un santuario de provincias? «Deberías comer un poco», recomendó Nefertari. «Desde la desaparición de Moisés no has probado una comida decente». El soberano estrechó tiernamente las manos de su esposa. Moisés estaba agotado. Sari ha debido provocarlo. Si estuviera aquí ante mí, se explicaría. Su huida es el error de un hombre extenuado. ¿No corre el riesgo de encerrarse en los remordimientos? Eso es lo que me temo. Tu perro está triste. Cree que lo desdeñas». Ramsés dejó que Vigilante saltara a sus rodillas. Loco de alegría, lamió las mejillas de su amo y encajó la cabeza contra su hombro. Esos 3 años de reinado habían sido maravillosos. Luxor ampliado, suntuoso, el templo de millones de años en construcción, la nueva capital inaugurada, Nubia pacificada y, de pronto,
esta espantosa grieta en el edificio. Sin Moisés, el mundo que Ramsés había empezado a construir se hundía. «También me descuidas a mí», dijo Nefertari a media voz. «¿Puedo ayudarte a superar este sufrimiento?» «Sí, solo tú puedes hacerlo». Shenar y Ophir se encontraron en el puerto de Pi Ramsés, cada vez más animado. Se descargaban productos alimenticios, mobiliario, utensilios para el hogar y muchas otras riquezas que la nueva capital necesitaba. Los barcos traían asnos, caballos y bueyes. Los hilos de trigo se llenaban. Buenos vinos eran depositados en las bodegas. Discusiones tan ardientes como en Memphis o en Tebas empezaban a animar los círculos de comerciantes al por mayor, que rivalizaban por ocupar los primeros puestos en el abastecimiento de la capital. Moisés no es más que un prófugo, Ophir. La noticia no parece entristeceros mucho. Os habéis equivocado respecto a él. Jamás habría cambiado de bando. La locura que ha cometido priva a Ramsés de un precioso aliado. Moisés es un hombre sincero. Su fe en el Dios único no es pasajera. Solo cuentan los hechos. O no reaparecerá más, o será detenido y condenado. En lo sucesivo, manipular a los hebreos es imposible. Desde hace muchos años, los partidarios de Atón han tenido la costumbre de luchar contra la adversidad. Continuarán haciéndolo. ¿No os ayudaréis? No volvamos sobre eso. ¿Cuáles son vuestras propuestas concretas? Cada noche mino los fundamentos sobre los que descansa la pareja real. Está en la cumbre de su poder. ¿Ignoráis la existencia del templo de millones de años? Nada de lo que ha emprendido Ramsés está acabado. A nosotros nos toca explotar la menor debilidad e introducirnos en la primera brecha que se abra. La tranquila firmeza del mago impresionó a Shenar. Si los hititas ejecutaban su proyecto, no dejarían de debilitar el Ka de Ramsés. Y si además era atacado desde el interior, el rey, por robusto que fuera, terminaría por hundirse bajo los golpes visibles e invisibles. Intensificad vuestra acción, Ophir. No estáis tratando con alguien ingrato. Setaú y Loto hoy han decidido fundar un nuevo laboratorio en Pi Ramsés. Amen, instalado en unos despachos nuevos flamantes, trabajaba día y noche. Tuya solucionaba los 1001 problemas que planteaban los cortesanos. Nefertari cumplía con sus tareas religiosas y protocolarias. Y Set la Bella y Nethem se ocupaban de la educación del pequeño Ka. Meritamón se abría como una flor. Romé, el intendente, corría de las cocinas a las bodegas y de las bodegas al comedor de palacio. Serramanna perfeccionaba sin cesar su sistema de seguridad. La vida en Pi Ramsés parecía armoniosa y apacible, pero Ramsés no soportaba la ausencia de Moisés. A pesar de sus disputas, la fuerza del hebreo había sido una ofrenda en la construcción de su reino. En esta ciudad de la que había huido, Moisés había dejado mucho de su alma. Su última conversación probaba que su amigo era víctima de influencias perniciosas, aprisionado en unas ataduras de las que no era consciente. ¿Habían hechizado a Moisés? Ameni, con los brazos cargados de papiros, se dirigió a buen paso al rey, que caminaba en todos los sentidos en la sala de audiencias. Hacha acaba de llegar. Desea verte. Que entre. Muy cómodo, con una elegante túnica verde pálido que adornaba un ribete rojo, el joven diplomático tenía el don de lanzar modas. Árbitro de la elegancia masculina, parecía sin embargo menos fogoso que de costumbre. Tu ausencia durante la inauguración de Pi Ramsés me ha penado mucho. Mi ministro me representaba, Majestad. ¿Dónde estabas, H? En Memphis. He recogido los mensajes de mis informadores. Shenar me ha hablado de una tentativa de intimidación hitita en Siria Central. No es una tentativa de intimidación, y Siria Central no es la única implicada. La voz de Hacha ya no tenía nada de untuoso. Pensaba que mi querido hermano se lo tomaba demasiado en serio, que se abandonaba a la exageración. Hubiera sido preferible. Resumiendo, las informaciones fiables
Estoy convencido de que los hititas han emprendido una maniobra de envergadura contra Canaán y Siria. Toda Siria. Incluso los puertos libaneses se hallan seguramente amenazados. ¿Ha habido ataques directos contra nuestros soldados apostados en la zona? Todavía no. Solo la toma de aldeas y campos considerados como neutrales. Hasta ahora, solo se trata de medidas administrativas en apariencia no violentas. En realidad, los hititas controlan territorios que nosotros gestionábamos y que nos debían tributo. Ramsés se inclinó sobre el mapa del Próximo Oriente desplegado sobre una mesa baja. Los hititas bajan por un pasillo invasor situado al nordeste de nuestro país. Así pues, apuntan directamente a Egipto. Es una conclusión precipitada, Majestad. Si no, ¿cuál sería el objetivo de esta ofensiva rastrera? Ocupar el territorio, aislarnos, perturbar a los habitantes, debilitar el prestigio de Egipto, desmoralizar nuestras tropas. No faltan objetivos. ¿Tú qué opinas? Majestad, los hititas preparan la guerra. Con un trazo rabioso de tinta roja, Ramsés tachó del mapa el reino de los Anatolios. A ese pueblo solo le gusta la furia, la sangre y la violencia. Mientras no sea destruido, pondrá en peligro toda forma de civilización. La diplomacia, un instrumento fuera de uso. Tu padre negoció. ¿Una zona fronteriza en Kadesh? Lo sé. Pero los hititas no respetan nada. Exijo un informe diario sobre sus actuaciones. Acha se inclinó. Ya no era el amigo quien se expresaba, sino el faraón que ordenaba. ¿Sabes que Moisés está acusado de un crimen y que ha desaparecido? ¿Moisés? Pero es insensato. Creo que es víctima de una conspiración. Difunde sus señas por nuestros protectorados, Acha, y encuéntralo. Nefertari tocaba el laúd en el jardín de palacio. A su derecha tenía la cuna en la que dormía su hija, de mejillas redondas y coloreadas, y a su izquierda se encontraba el pequeño Ka, sentado como un escriba y leyendo un cuento que alababa las hazañas de un mago que triunfaba sobre horribles demonios. Ante ella, vigilante se afanaba en desenterrar los brotes de tamarindo que Ramsés había plantado la víspera. Con el morro hundido en la tierra húmeda, excavaba un hoyo con sus patas delanteras y ponía tanto interés en la obra que la reina no se atrevió a reprenderlo. De repente se interrumpió y corrió hacia la entrada del jardín. Sus ladridos de alegría y sus saltos desordenados saludaron la entrada de su amo. En el paso de Ramsés, Nefertari percibió una profunda contrariedad. Se levantó y fue al encuentro del rey. Moisés está... No, estoy seguro de que está vivo. No es tu madre. Tuya se encuentra bien. ¿Cuál es la causa de tu sufrimiento? Egipto, Nefertari. El sueño de un país feliz, alimentándose de paz, saboreando la dicha de cada día, se rompe. La reina cerró los ojos. La guerra me parece inevitable. Así pues, vas a partir. ¿Quién más aparte de mí podría mandar el ejército? Dejar avanzar más a los hititas sería condenar a Egipto a la muerte. El pequeño Ka había echado un vistazo a la pareja enlazada antes de sumirse de nuevo en su lectura. Meritamón dormía tranquilamente. Vigilante, ahondaba su agujero. En aquel jardín apacible, Nefertari se acurrucó contra Ramsés. A lo lejos, un gran ibis blanco surgió de los cultivos. La guerra nos separa, Ramsés. ¿Dónde encontraremos el coraje que nos ayude a soportar esta prueba? En el amor que nos une, y que nos unirá siempre, suceda lo que suceda. En mi ausencia eres tú, la gran esposa real, la que reinarás en mi ciudad de turquesa. Nefertari miró fijamente al horizonte. Tu pensamiento es injusto, dijo ella. No hay que negociar con el mal. El gran ibis blanco, de vuelo majestuoso, sobrevoló a la pareja real que el sol poniente bañaba con su luz.